Gracias, Miriam. Expectativas. Alex. Eduardo. Hello, guys. Grabando. En inglés, hello. Yes. We're ready. Let's do it. Erupto solo. Se me subió el gas. La puerta, guys, quedó otra vez. Bueno, sí quedó un gato ahí. There you go. Ya iba Por favor, yo. equipo, Me encanta, por favor. Me encanta que tenemos producción. Sí, no. Claro, esas que tenemos. Esas 200 personas que hemos contratado. Wow. Es no solo, bueno. Es un equipo completo. Equipazo. Yeah. ¿Qué onda, guys? ¿Cómo andan esa Bien. energía? ¿Cómo les fue esta semana? Súper. ¿Cómo estuvo? ¿Qué tal? Cuenten. ¿Qué onda? Súper energetizados el día de hoy, como pueden ver. Sí. Ya los vi con sustancias. Sí, con sustancias. No, todo leve. No, pero es el fin de semana y el cuerpo lo sabe, ¿no? Se dice. Pues- Muy de Estados Unidos, déjenme les digo. Sí, definitivamente. ¿Sí? ¿Ustedes creen? ¿De Estados Unidos? Muy de Estados Unidos ¿A ese poco? dicho, sí, claro. ¿Oh, sí? Es fin de semana y el cuerpo lo sabe. Y creo que va Pues sí, perfectísimo con el tema que vamos a hablar hoy, ¿eh? Muy de acuerdo con todo eso. Es el porque- Thank God It's Friday, ¿no? Ajá, es el Ya thank- tengo, Sí, bueno, I don't know. Ya lo americanizaste. ya lo americanizas. Pero bueno, sí. Creo que va Tenemos- muy de acuerdo. Tenemos que tener debate. El Alex es producto de lo que pasa cuando llegas a Estados Unidos, ¿no? Ey. Ya no quieres hablar español, ya no sabes los Yeah, refranes en español. this podcast is going to be in English, guys. I don't know if you Oh, knew sí. about that. Lo que se me viene encima, no quiero ni verlo con eso que acabas de decir, ¿no? Yes. So, vamos. Pues ya estoy hablando en. Bueno, yes. Yes. Oh, ¿ya ves? Oh, otro producto. Decían que yo, güey. No, es que Ay, somos producto del cambio que sucede cuando venimos a Estados Unidos, ¿no creen? Definitivamente, ¿no? Y ese es un tema súper interesante a tocar y lo hemos platicado muchas veces nosotros, obviamente fuera de podcast. Hoy finalmente se nos hace hacer un podcast acerca de eso y es esta idea de la expectativa cuando vienes aquí, todas las expectativas que tienes antes de llegar aquí, a las expectativas a la realidad cuando ya te enfrentas a todo lo que envuelve estar en este país, ¿no? Sí. Estados Unidos estamos hablando, ¿no? Esto es como bien perfecto como para ese reel que se hizo súper famoso de expectativa y realidad. Hablemos de la expectativa, ¿no? ¿Qué es venir a Estados Unidos? ¿Qué me pueden contar de su experiencia? La expectativa. Expectativa al vivir a Estados Unidos. Para mí es complicado porque, pues, yo me vine me trajeron mis papás a los 9 años. O sea, yo crucé veníamos en carro y, pues, cuando yo entregué mi visa y todo, pues, yo dije, voy de vacaciones, o sea, ¿no? O sea, y obviamente, pues, ya me fui quedando aquí, me casé con una ciudadana americana, gracias a Dios, y pues, hoy en día, pues, soy ciudadano americano. Pero es muy difícil para mí porque te recuerdo, o sea, 9 años no es lo mismo que quizás así nosotros que nos conocemos. Es muy difícil lo de ustedes, ¿no? Mi versión es muy de niño y pues segura, si no me equivoco, ustedes llegaron más ya de una edad más avanzada, ¿no? Más jóvenes, sí. Sí, Yo sí, tam- sí. bueno, No, me refiero a la mía, digo, yo 9 Sí, años, sí. ¿ustedes qué quedan más o menos? yo tenía 17 cuando llegué. 17, imagínate. Sí, pero honestamente no puedo decir que yo tenía una expectativa de Estados Unidos propia, Ujú. pero sí tenía una expectativa por parte de mis papás, que son los que ellos primero dieron el paso de venirse a Estados Unidos. Lo que yo me acuerdo básicamente de ese entonces cuando mis papás tomaron la decisión de venir a Estados Unidos es porque aquí sí vas a hacer dinero. Ujú. Entonces, eso fue como una súper idea que yo me acuerdo sí se hablaba mucho en nuestra familia de que vete a Estados Unidos porque allá sí vas a hacer dinero. Claro. Entonces, esa es la mentalidad que yo siempre tuve de vivir en Estados Unidos. La gente que vive en Estados Unidos tiene dinero. Ok. Eso fue lo primero que se me planteó en el cerebro. Ahora, yo no me vine por esa razón específicamente, pero sí me recuerdo que esa fue una expectativa planteada. Y hasta la fecha, ya viviendo aquí, conviviendo con mucha gente de nuestros países, te encuentras con ese choque de realidad que dices, ok, sí vas a hacer dinero,
probablemente es más fácil de chingándole, obviamente, porque lo convertimos a pesos mexicanos, entonces dices, no manches, haces una fortuna, ¿no? Claro. Pero la gente creo que no tiene en realidad en pensamiento qué es lo que toma el hacer dinero, ¿no? Sí. ¿Te refieres a, bueno, yo creo que cuando dices hacer dinero, es la expectativa, dentro de estas expectativas existe esta idea de que aquí va a mejorar tu vida. Con ese contexto del dinero, entiendes de que al ganar más dinero tu vida va a ser mejor, al ganar más dinero o sea, vas a tener más recursos para elaborar cosas materiales, cosas personales, proyectos, lo que sea. Y existe como ese choque de realidad aquí, que el dinero que haces ya no es esa misma cantidad o esa misma capacidad que la que tú crees con la que te puedes cambiar ese estilo de vida, ya no es realmente cuando llegas aquí esa expectativa que traes, ¿no? Porque dices, no, pues es que allá mis familiares o lo que sea que tengan mis amigos hacen tanto dinero, no, con ese dinero yo aquí, o sea, empiezas a comparar de cuando vives allá a lo que puedes acceder aquí, ¿me entiendes? Entonces ese choque de realidad, cuando llegas aquí, te estableces y te das cuenta de que ese dinero que tú pensabas de que te iba a alcanzar o de que con el que ibas a hacer todas estas cosas que te proyectabas, ya no es. A subir de nivel, ¿no? No, o sea, No, ya no es tan fácil como pensaste o como traías esa expectativa, ¿no? O sea, ya te chocas con que este país tiene todas esas oportunidades, pero también tiene todas esas pues, realidades con las que tienes que la renta, todos estos gastos que necesitas cubrir aquí para establecerte y tener una vida más o menos decente, ¿no? el primero es como decir, te dicen, no, vete a Estados Unidos y allá vas a hacer dinero. Ajá. Pero en realidad nadie te habla de, ok, pero ¿cómo? ¿A dónde? Sí. ¿A dónde llegas? ¿Cómo consigues trabajo? ¿Es fácil conseguir trabajo? Ujú. Yo recientemente nos encontramos con un escenario de unos familiares en donde quisieron lanzarse a venirse y a ver si, no sé, hacían dinero, ¿no? Ok, no, sí, en 6 meses vamos a hacer dinero y vamos a construir nuestra casa y no sé qué. Con la realidad, ya estando aquí, de que es súper difícil conseguir trabajo. O sea, Ujú. inclusive los trabajos que tú piensas que vas a tener aquí es como lo que estás acostumbrado en tu país, ¿no? Nosotros, las personas de nuestra edad que vienen para acá, pues ya traes, no sé, un estudio, probablemente una capacitación, estás acostumbrado a un estilo de vida, probablemente porque estudiaste, ¿no? Y te vienes para acá y resulta que no puedes ejercer tu profesión, Claro. empezando por ahí, ¿no? Ujú, ujú. Una, porque no hablas el idioma, tienes que tener conexiones probablemente para poder trabajar en lo que tú sabes hacer, aunque seas un profesionista, y eso es la realidad. No es tan fácil como decir, vete para allá, a menos obviamente que estemos hablando de otro nivel social, ¿no? Claro, Estamos hablando de nosotros, que o tenemos sea, hemos venido básicamente tú dices, no con experiencia laboral, o sea, venimos nosotros jóvenes, ¿no? Y así viene mucha gente quizás no con este background o con esta vaya, historial de tener una experiencia académica o laboral necesariamente, ¿no? Entonces, la gente viene aquí a casi a hacer lo que sea, ¿no? Lo que sea. Y a tratar de generar en algo, o sea, y ese de que en lo que sea es cuando se va convirtiendo a veces en esta idea de que, híjole, o sea, la realidad con la que te topas de los salarios con los que hay aquí, con el dinero que te pagan esos trabajos de lo que sea, o sea, ya te topas con que, híjole, ya no me alcanza, híjole, ya no da para esto otro, para estos proyectos que yo tenía. O solo da ya para van a costar, vivir. o solo da para vivir, incluso, ¿me entiendes? O sea, aquí hay gente que vive, o hemos vivido de cheque a cheque, o sea, de que estás esperando que te llegue el cheque para pagar tus cuentas, y ya no alcanza para ahorrar o para hacer un proyecto allá en tu país. Ya. A menos que vengas literalmente con esa intención, y ahí es donde te encuentras con situaciones en donde la gente
viven en comunas, ¿no? Exactamente. Y estás haciendo ese sacrificio de, pues, vivir súper limitado, porque sí, yo he tenido esos ejemplos particularmente de gente en donde solamente se han dedicado a hacer dinero, que quiere decir no estás disfrutando de vivir aquí del día a día, sino solo vives para trabajar. Ajá. No hay entretenimiento, no hay salidas, no hay otra cosa más que ahorrar hasta el último penny. Solo es la única manera que yo siento actualmente se puede hacer Sí. dinero, ¿no? Sí, definitivamente, ¿no? Cuando uno habla desde su propia experiencia, pues, o sea, es complicado, ¿no? Porque pues también es bien, tengo un amigo muy, muy cercano que él llegó hace 4 años a este país. Y yo, o sea, si yo hablo de mi experiencia, pues por X razón mis padres me trajeron y aquí estoy, estudié, empecé a hacer una vida aquí, ¿no? Lo cual para mí, pues México lo llevo en el corazón y siempre será así, porque es la tierra donde nací. Y en el caso yo me acostumbré, aquí me quedé y este es, pues ya es mi hogar, ¿no? Dentro de lo que cabe, ¿no? O sea, digamos que es mi hogar. Pero este muchacho viene y es bien interesante porque varias veces lo invitaba a comer y me decía él, sí, vamos, pero siempre cuestionándose, pero ¿por qué no? O sea, ¿qué te cuesta decir sí, güey? No, es que no puedo gastar más de tal dinero a la semana. Y yo, ok, hasta que un día me dijo, es que yo me regreso en 4 años. Curiosamente, la semana pasada se fue. Cumplió 4 años y se fue. Wow. Y platicando con él me dice, bueno, dejó a su esposa y a su hijo allá, ¿verdad? Pero yo admiré mucho esa mentalidad. Porque ¿cuántos de nosotros probablemente también no veníamos con esa meta? En decir, voy por cierto tiempo y terminamos ya siendo parte de este Haciendo sistema. una ¿no? vida. Haciendo una vida aquí. A veces por una razón o por otra, ¿verdad? Ya cada quien sabe, tiene su propia historia, ¿no? Claro, inclusive mis papás son de esas personas en donde yo recuerdo perfectamente que mi papá dijo, solo me voy por 2 años para poder mejorar la situación Claro. que estábamos viviendo en México, ¿no? Y ya van más de 30 años y mi Wow. papá ha hecho vida acá, pero aún así, sí es de esas personas que siempre tiene ese añoro de regresar. Voy a regresar a Y mi Sí. país. ese es un tema bien interesante, fíjate, porque Hola, papá. estás viviendo en una dualidad, se puede decir, o sea, ni terminas de establecerte aquí Sí. y estás viviendo con la esperanza de tener una vida en tu país, ¿no? Y O eso es sea, súper- No eres ni de aquí ni de allá. Ni de o sea, aquí no ni eres de ni de allá. aquí ni de allá. Como la entonces, canción, sí. ¿cómo va la canción? Sí. Sí, no y- soy de aquí ni soy de allá. Algo así, ¿no? ¿A eso te refieres? No. Esa no era. Entonces, ¿por qué me dices Bueno. que sí, güey? Yo, Juegas con mis Este, sentimientos. No. Entonces, hay como esa cosa de que tienes esta doble vida, entre comillas, ¿no? O sea, Sí. de que estás tratando de hacer una vida aquí lo más decente posible, de no tampoco vivir solo para trabajar, pero estás viviendo con esa esperanza y esa expectativa de que un día voy a regresar y un día voy a tener esa vida que añoro, que aquí me estoy chingando. O y que aquí, dejé, la y vida aquí que me dejé. estoy, ajá, y que dejé. Y se convierte como en una especie de, te digo, doble vida que nunca se realiza ni en un lado ni en el otro, ¿no? Sí, Ajá. y es súper frustrante. Yo sí he tenido conocidos, pues obviamente vengo de México y tengo mucha gente hispana, amigos, en donde les pasa exactamente lo que dijiste y es bien frustrante, en donde no encuentras como tu amigo. Por ejemplo, Sí. tu amigo tenía una decisión firme de lo que él venía a hacer a este Sí. país. No, nunca se hizo, me imagino, de ilusiones de, no, a lo mejor y si me quedo y si me compro un carrito y me compro una casa, ¿no? Sí. Como para hacer vida acá, sino tenía su expectativa así, pero nosotros, en mi caso, por ejemplo, yo no tenía ni idea de Claro. qué estaba yo haciendo. Claro. Mis papás tomaron esa decisión de movernos de Ujú, vivir en ujú. México a vivir en Sí, Estados Unidos. sí. Yo pues no tenía idea, o sea, no tenía idea qué es lo que quería hacer con mi vida. Pero ahora ya me encuentro en un país en donde digo, yo me siento, o sea, extraño mucho mi país, añoro todo ese tiempo que yo he perdido estando aquí porque siento que mi vida hubiera sido diferente en México. O sea, siempre vives con ese pensamiento de qué hubiera pasado Sí. si hubiera seguido yo en mi país, que amo.
Claro. ¿no? Pero ahora, por mis motivos personales y mi situación, no puedo yo tomar esa decisión de decir, ahora le voy a cambiar la vida a mi hijo, como me la hicieron a mí, ¿no? Que eso es lo complicado en mi situación particular, y ya estoy compartiendo de más. Pero en mi caso, yo tengo un hijo nacido en Estados Unidos que todo lo que él conoce es esto. Entonces, ahí es lo complicado para yo me decir, yo me regreso y ahora le voy a causar lo que a mí me causaron mis papás, ¿no? Claro. Nos vamos a México y él, pues no. Claro. No se puede, ¿no? Sí, no, definitivamente. Y pues ahora, por ejemplo, pues quieras o no, yo creo que, no sé, ya, hasta hace poco, hasta hace unos años, hablo de mi propia experiencia ya, pues a mis 33 años, y sí me ha dado ya nunca había pensado yo volver a mi país, para ser sinceros. Para ser sinceros, yo soy de Acapulco. No quiero decir que voy a regresar a Acapulco, ¿verdad? Puede ser que a lo mejor en algún momento. Pero a veces digo, sí, yo no quisiera, no me veo una vida completa en este país. A veces he pensado que quisiera algún día, no sé, no tan lejano probablemente, o retiro en otro país. Pues ya sea obviamente México como prioridad, pero a lo mejor me hace falta viajar más por el mundo y enamorarme de ese lugar. ¿Me explico? Pero pues en términos generales es que la vida aquí es muy rápida. Es muy rápida, muy rápida. Y todo se debe pues a nuestro ritmo, ¿no? Que no es que nosotros queramos. Es que lamentablemente somos parte de ese sistema que nos obliga, sobre todo hoy en día, en este día que grabamos este episodio, donde la cosa no pinta nada bien. ¿Me explico? No pinta nada bien y nos obliga... Cuando habíamos escuchado antes escuché, incluso unos años atrás, no sé si se acuerdan que, no, ya tengo 2 trabajos. Ahorita la gente está hablando de 3 trabajos. De 3. Hace unos años hablábamos de 2. Ahora la gente dice de 3, pero ¿por qué 3? Porque en tal trabajo me dan solamente 4 horas. Porque en el otro trabajo me dan otras 4. Ya no me quieren dar full time. ¿Cómo pago mi renta? Cuando me lo subieron hace otro año más, $200, $300 más. Y esa es, esta madre, o sea... Y eso es una de las realidades, ¿no? O sea, te vas topando aquí con que decías, no, pues allá es Estados Unidos, bueno, cuando estás en tu país, figuras tú que es en Estados Unidos, la onda de laboralmente te va a ir, sí, te vas a llevar unas friegas y eso, pero vas a ver el fruto y probablemente vas a tener un poquito más de satisfacción a la hora de hacer tu trabajo, pero hay muchas realidades aquí donde no pasa eso. No pasa de que te vas a encontrar con ese trabajo que te va a dar esa satisfacción y que te va a dar la retribución monetaria suficiente para pues desarrollarte y para tener una vida aquí y tal vez tener y trabajar en tus sueños de allá, ¿no? Entonces te topas con esa realidad de que dices, puta, las condiciones laborales de aquí también son extremas. O sea, imagínate una familia o una persona teniendo 3 trabajos, a veces solo para pagar las cuentas, a veces solo para pagar el día a día. Entonces, son cosas que no se hablan constantemente porque pues nos cuesta a veces criticar lo que tú dices, el sistema o la manera en que aquí se vive, porque ya estamos inmersos en él y porque ya estamos tan automatizados en que ya no te puedes parar porque te quedas en la calle, Sí. o te sacan de donde vives, pagas renta, ¿no? Sabes que una de las cosas que yo aplaudo mucho de la gente que nos venimos de nuestros países para hacer vida aquí o para, no sé, alcanzar un sueño, cualquiera el que sea, que inicialmente todos sabemos, mi sueño es poder construir mi casita. Si tú hablas con la mayoría de gente latina, ese es el sueño inicial que tenemos viniendo en Estados Unidos. Probablemente no personalmente, pero de mis papás, pongamos, porque yo estaba pequeña cuando vine. Pero me encanta encontrarme con esa gente que ha roto los esquemas de inmigrantes. Soy un inmigrante que vengo a trabajar de lo que sea por sí seguir su sueño, porque también hablemos de eso, ¿no? O sea, Estados Unidos sí te provee una cierta facilidad para poder de verdad desarrollarte en otras áreas que a lo mejor no pensaste posible solo por ser inmigrante, ¿no? Solo por venir de otro país, por no hablar el idioma. Porque sí hay gente que nos hemos topado
nosotros somos un ejemplo, que estamos rompiendo esa cajita de solo soy mexicano, vivo en Estados Unidos y solo vine a trabajar de lo que sea para hacer dinero. No, nosotros estamos tratando de disfrutar nuestra estancia, hacer la diferencia en este país, y eso es lo que a mí me encanta siempre, toparme con ese tipo de gente que dice, pues sí, vine en esas circunstancias, pero la he roto. O sea, he hecho otra cosa que sí me ha dado mi satisfacción personal, y no vivo esa realidad que, pues obviamente la mayoría sí, ¿no? Que solo vienen y trabajan de lo que sea, inclusive te encuentras con esos choques de que allá yo era alguien y aquí no soy nada, ¿no? Pero no es nuestro caso, bueno, al menos yo no me siento así, porque sí nos hemos tratado como de adaptar a lo que Quizás, es, ¿no? a lo Sí. americano, ¿no? Sí. Sí, no. Pero fíjate que hablando de ese tema, hablando de otro tema, mejor dicho, aparte de la complejidad de los trabajos, de las profesiones a las que nos dedicamos aquí, también está un rollo psicológico, ¿no? Un rollo personal, y esa onda de venir aquí a otra cultura, a otro ambiente, a un país completamente, pues, diferente al tuyo, y ese choque emocional y psicológico que nos pasa, ¿no? Y es como un duelo que vives a través de desprenderte de algo de tu país, y a través de tu ideología, del contexto en lo que forma tu cultura. Entonces todo eso, hay un choque cuando llegas aquí y te das cuenta que, man, la comida, man, o sea, mis amigos, mi familia. Hoy en día ves con TikTok como es bien popular mirar estos videos nostálgicos de, híjole, estábamos en familia y éramos felices, estábamos comiendo todos, y aunque no había abundancia quizás monetaria, era como ese momento de intimidad entre familias o entre amigos, platicando en la calle, reunirse, no sé, constantemente en la calle a platicar o a jugar o a bromear. Son cosas de las que te desprendes, y uno no las asimila o no se da cuenta de que está pasando está atravesando ese duelo de desprenderte de una parte de ti, y venir aquí y convertirte casi en otra persona, ¿no? Con Completamente. todas estas raíces que no quieres, pues, soltar, porque pues son tuyas y te Sí. constituyen como persona, ¿no? Ay, no, o sea, me hubieran dicho que Ujú. veníamos a llorar, guys, la verdad. No, sí, Sí. es bien canijo todo eso que dices. Yo creo que depende de también la persona. Yo sí he tenido conocidos que tienen eso súper arraigado, lo que tú dices, buscan replicar la manera en que vivías en México, aquí viviendo en Estados Unidos. Buscan, y ahí es donde es la frustración, ¿no? De no encontrar ese espacio en donde vas a vivir como vivías, ¿no? Y creo que sí, pues yo personalmente sí me pasas por un duelo, como tú dices, de salirte de eso, lo que conocías, a algo completamente diferente, empezando por el idioma. Cuando yo llegué a Estados Unidos, yo no sabía hablar inglés. Y ni sé todavía, ¿no? Oh. Pero, Ahora ya Bueno, sabes un poquito, francés, este, Eso. alemán, claro, o sea, somos políglotas oui, aquí. oui. Oui, oui. No, pero, o sea, empezando de ahí, como que sí te sientes como te sientes chiquito, ¿no? De mí no vas a hablar, ¿eh? Te sientes De mí bien, no Alex. vas a hablar. Y eso puede pegar dependiendo del carácter de las personas, pero sí te puede pegar. Y inclusive tengo una anécdota, no voy a decir de quién, pero sí tuve una situación en donde una persona que se vino no aguantó un mes. No aguantó un mes. Sí. O sea, fue un choque completamente extremo para esta persona que de plano decidió, o sea, haces todos los cambios para poder venirte, lo que sea que haya sido, ¿no? Sí. Y ya estando aquí tienes una expectativa, pero llegas y dices, esto no es lo mío. Un Sí. mes duró Yo sí voy a decir su nombre, güey. y se regresó. Pero, ¿me entiendes? Eso depende de cada persona. En mi situación sí me pasó. Yo me acuerdo, yo lloraba al inicio Sí. cuando yo llegué a este país, yo lloraba. Porque no te sientes comprendido, sientes que la gente también, o sea, acá tienen un modo muy diferente de vivir aquí en Estados Unidos, inclusive los latinos. O sea, no estamos claro. hablando de anglosajones, Sí. estamos No, no, hablando no, estamos los hablando. mismos latinos. Tienen una manera muy diferente de ser, que no es igual que en tu país, que son tan cálidos, que son, al menos eso es lo que recuerdo yo. Sí. Sí,
por lo que acabas de decir, por ejemplo, ¿cuál fue esa experiencia que hemos tenido, que tuviste, que chocó contigo, ¿no? Que te dio una realidad, esa experiencia negativa, si le podemos decir así, que te impactó al llegar al país y que te marcó completamente? Voy a decir esto, y no es algo malo, obviamente, papá, pero pienso que mi papá fue el primero que sembró esas garras de yo, no, sí la voy a hacer. Okay. Yo me acuerdo que cuando tenía yo como 4 meses de haber llegado aquí a Los Ángeles, y obviamente no hablas el idioma, no conoces el lugar, no conoces a nadie más que a mis papás, ¿no? Y mis papás siempre han sido unas personas muy, viven su vida muy individual, muy, no es de amigos, de fiestas, de nada, ¿no? Entonces, yo aburrida, totalmente deprimida de haber dejado toda mi vida en México y estar en un lugar nuevo, inclusive nuevo en el sentido de vivir con mis papás. Sí. Porque tenía tiempo de que yo no estaba con ellos. Fue un choque así de 360, ¿no? Y se me ocurre decirle a mi papá, voy a salir a buscar un trabajo. Y mi papá, así con toda una certeza y firmeza, me dijo, ¿cómo vas a creer que a ti te van a dar trabajo aquí? Wow. ¿Me entiendes? Ese comentario yo dije, claro que sí. Claro. Y me dice, ni hablas inglés, ni sabes cómo transportarte. Y era la verdad, obviamente no estaba diciendo mentiras. Sí, claro. Pero yo me quedé, se me quedó muy grabado ese pensamiento porque viniendo de una persona tan cercana, Claro. ¿me entiendes? Fue un choque así de que, claro que lo voy a hacer. Ujú. Y mi papá me dijo, no sabes ni cómo tomar el autobús, ¿no? Y yo, pero ahorita aprendo. Y yo me tomé un autobús que, o sea, a lo mejor para otra persona puede ser, ay, un autobús. Nunca había tomado un autobús, no Sí, sabes no. cómo funciona. Claro. Le pones monedas o allá Sí, se sí, le paga es al que- pecero, ahí mero le da las Sí, monedas a la claro, persona. claro, sí. Vas ahí ¿Pecero? afuera del... El pecero, claro. De peso. Estamos hablando de peso. No, bueno, no sé cómo, la combi, el camión, no sé Sí, cómo. sí, ya. sí. En ese entonces se les llamaba peceros. Ujú. Anyways, entonces me fui al centro en Los Ángeles y ahí anduve caminando, entré a una zapatería y ahí había un chinito, era el manager yo creo que de la tienda. Probablemente era japonés Pero o coreano. Algo por Ya ahí. sabes, era chinito, güey. Tenía los ojitos rasgados. Ay, no. Exactamente. Era asiático. Era asiático. Y yo no hablaba el idioma, obviamente. Entonces yo tratando de ¿El comunicarme. chinito o el inglés? No, la persona no hablaba. Oh. Yo no hablaba inglés. Ajá. Pues Claro. él, no me recuerdo si sí, pero pues Sí. ya saben cómo hablamos, ¿no? Y yo tratando de comunicarme, así media tonta, obviamente. Y llega un muchacho latino que era, pues, hablaba un poquito de español inclusive, y ya me dijo, ¿estás buscando trabajo? Y yo, sí. Ok, mañana te presentas. Y yo estaba feliz. Wow. Cuando regresé a mi casa le dije, papá, ya tengo trabajo. Y es que eso es lo que yo estaba esperando, ¿no? Sí. Ver la cara de sorpresa, admiración probablemente de mi papá, de, wow, lo hiciste, no te lo puedo creer. Mi papá, esas fueron las palabras que me dijo mi papá. Mm. No, no es cierto, no te creo. Sí, ya tengo trabajo. Mañana que me lleves vas a ver. Y yo tenía, pero eso fue mi experiencia. Y de ahí Sí. dije, imagínate si una persona cercana a ti piensa eso, que no la vas a hacer en este Sí. país. Imagínate el mundo entero, ¿no? Sí. Pero creo que es, digo, no por defender a tus papás ni nada, pero creo que es el contexto en el que te desarrollas, ¿no? O sea, Sí. si tú aquí cuando llegas de Latinoamérica o de cualquier país que llegues como inmigrante, si tú te encierras y te envuelves en una burbuja o en algo donde no ves más allá de lo que tienes en tus 4 paredes o en tu círculo cercano. O sea, te vas creando un ambiente bastante, vaya, malo, tóxico, no sé cómo llamarlo, en donde tú crees que no hay oportunidades, que no hay manera de hacerla, no hay maneras de salir adelante o no sé, o de buscar otras cosas, de explorar otros horizontes, otras situaciones, de exponerte. Entonces te vas cerrando en eso y eso también lo transmites Claro. al que llega, transmite. O sea, yo recuerdo que una de las cosas fue de que, yo me acuerdo, ¿no? La persona que me trajo, bueno, con la que vine, me dice, yo quiero comprar mi carro.
Y me dice, y no creo que sea buena idea porque o sea, puede haber problemas en esto, puede haber problemas en lo otro. Ujú. Y era entendible hasta cierto punto, ¿no? Porque creo que esa persona vivió esa experiencia Claro. a través, ¿no? O Claro. sea, Sí. y después después de 4 años de estar aquí, creo que me compré mi primer carro. Y fue como algo para esta persona, como, híjole, ya, o sea, pero eran 4 años. Sí. Después te topas con gente que aquí a los 2 meses, a la Ah, semana ya está manejando. sí. Entonces sí ves como ese choque de decir, híjole, o sea, ¿quién fue el que te dijo que podías manejar? O quién fue el que te instruyó, o el que te dio eso de, no, tú lo tienes que hacer. O aquí están las llaves y vete a manejar. Sí. O no hay como... A lo que te digo es que te condiciona mucho si vives a través del miedo o si vives a través de buscar cómo salir de ese círculo en el que te has metido, en esa burbuja en el que te Sí. quieres meter. Totalmente, Ujú, totalmente no. ujú. Esto, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando yo llegué, obviamente la primera vez que mi papá ya estaba acá, en el 2001, nosotros, mi mamá y yo llegamos en el 2003. Y pues ya te imaginarás, ¿no? Lo que escuchas, ves en series, en RBD y todo eso en ese momento, y cosas así, novelas y todo el desmadre, ¿no? El sueño americano. Pues dije, bueno, Disneylandia, todo lo demás, etcétera, ¿no? Obviamente, Disneylandia lo conocí casi 3 años, ¿eh? Hace 3 años, Imagínate. literal. O sea, estando a 5 minutos de Disneylandia. Ujú. 20 años después entré. 20 años después, pero es que no es eso, no es lo que te pinta, no es lo que te dice, no es tal y como es. Tiene sus maravillas, sí, pero como todo, ¿no? Yo creo que no hay una sola persona que viene de donde vengas, de cualquier parte del mundo que vengas. Si llegaste con una familia que te ayudó y te echó la mano, eres afortunado, afortunada. Pero en la mayoría de los casos no es así. Tienes que encontrar la manera de salir de ese hoyo, ¿no? Y buscártelas. Yo tardé un año más o menos con mi papá y mi mamá durmiendo detrás de un sofá en un apartamento de 15 personas. Imagínate. Un baño. Un baño. O sea, donde, gracias a Dios, en México, la verdad, gracias a mi papá, lo tuve todo. Y a mi madre, obviamente. Mi papá que siempre ha sido de negocios. Pero pues lo perdió todo también por administrar las cosas mal y eso fue lo que le impulsó a él a venirse a este país, ¿no? Es por eso que vino para acá. Y gracias a él, pues es que estoy acá, gracias a él. Y si hay algo que a veces la gente dice en el caso de él, y es un mensaje que si algún día lo escucha, si ve este video, es darle las gracias, porque yo creo que el mejor sueño que él pudo haber logrado en su vida es el haberme traído acá. Eso ha sido porque yo siento que a veces los padres se sienten vacíos en que no he cumplido mis sueños, no he logrado algo. Y yo creo que el mayor sueño, desde su perspectiva, desde su punto de vista, como hijo, es haber dado lo mejor de sí mismo, ¿no? Y estoy de acuerdo con lo que dice Lalo, a veces, con lo que acaba de decir. El ambiente que él estuvo, no es culpar a nadie, y no estamos diciendo que se trate de culpar o defender, etcétera. Pero sí también te entiendo a ti, y sí sé lo complicado y lo difícil que tuvo que haber sido ese momento para ti. Sí. Porque vienes de un mundo completamente diferente, ¿me explico? Y aparte, bueno, yo sí sé que mi papá no lo dijo de mala manera, sino Obviamente. basado en su propia experiencia. Es que eso. se estaba reflejando en Exactamente. ese comentario, porque obviamente cuando él vino recientemente, no la tuvo fácil. Claro. Ujú. No la tuvo nada fácil, y pienso que eso también tiene cuando nosotros venimos con relativos o gente Ujú, conocida, ujú. se te hace un poco más fácil que si hubieras venido solo completamente, ¿no? Sí. Y por eso es que, digo, hay mucha gente también que yo conozco que están completamente solos en este país, y ese es el otro choque, ¿no? Choque emocional que vives al tú estar en un país desconocido, donde no tienes nada de relativos o amistades o nada, el comenzar de cero, en realidad, porque así es como le llamas. Sí. O sea, comienzas de cero a tener una vida donde no tienes apoyo de nadie. Sí, porque te das cuenta que aquí, o sea, esa parte de la familia, híjole, ya no es como en tu país. O sea, la familia aquí, cada quien está en lo suyo.
Cada quien está en lo suyo. Aquí Claro. no conoces ni el nombre del vecino. O sea, todos están en lo suyo y entras en un plano súper individualista donde cuando tú vienes y tienes todas estas expectativas. Leía la otra frase, el otro día leía algo de, híjole, me vine para vivir como la serie esta de Friends y terminé viviendo como en Survivor mode. Sí, pues es que sí, obviamente. O sea, es de que, o sea, tienes todas estas... o sea, hoy en día quizás es más complicado que la gente quizás se mienta un poco porque las redes sociales han amplificado mucho este mensaje de, hey, la vida no es tan fácil. Mira, hay videos de gente diciendo, ok, sí gané $3,000, pero ok, 1,500 son para la renta, 600 son para mi carro, gasté 800 en comida, el teléfono es otros 300, 200, y se va. Y hay un montón de contenido hoy en día donde ya no puede decir la gente que viene allá con expectativas tan pues equivocadas como las traíamos a veces quizás nosotros o los que vinieron hace 20 años como nosotros, ¿no? O sea, bueno, al menos como yo, ¿no? Entonces, digo, en aquel tiempo quizás no había esta comunicación tan rápida o esta información tan rápida que llegaba a ti como hoy en día, donde, híjole, hoy puedes, o sea, sí, hay esa parte donde muchos exageran o, vamos a decir, maquillan un poco esta onda de, sí, te puedes dar una vida, mira, yo tengo mis carros, tengo mi esto, puedes tener todo esto, y viven una vida de aparentar o viven una vida de ser exitosos para los demás, pero ya si te vas realmente a sus adentros, o sea, son los que le echan $20 de gas. De gas y con monedas. Sí, No, pero De los vicios no vas a hablar, ¿no? ¿No crees que eso tenga mucho que ver con la presión que existe en que seas en uno exitoso mismo? aquí. Sí, que uno mismo, que a mí me he topado con gente que te dice, pero vives en Estados Unidos, o sea, Sí. ¿no? ¿De qué te quejas? Ajá, Sí. ¿de qué te quejas? Piensan que solo por el hecho de vivir acá ya vas a vivir en abundancia absoluta. Sí. Bueno, regresaron a tu primer comentario. Tu primer comentario fue cuando se van a Estados Unidos, Sí. hacen dinero. Pero Ajá. también la presión social existe ahora Exacto. en uno querer demostrar que sí es cierto, ¿no? Sí. Entonces estás en las redes sociales, ves un montón de gente que nosotros conocemos Ujú. que pues se pasan posteando cosas por aparentar algo que sabemos que no. O Sí, sea, sí, seamos sí. honestos. Bueno, y a lo mejor algunos sí se No, pueden costear y dar ese algunos estilo sí, de vida. y que es más fácil y que se puede hacer, obviamente no digo que no, pero lo feo es hacerlo por esa presión que existe de los que me van a ver allá, que sepan, ¿no? Que sepan. Sí, sí. Yeah. Sí. Incluso aquí personalmente, ¿no? O sea, incluso aquí, o sea, Eh, cuando estás en un... ¿Por qué quieren hablar del Alex? Yo nada más A mí estoy- déjenme en yo paz. nada más estoy así, güey. Puras deudas, man. Puras A deudas, ver, man. no, pero Me siento atacado, Oye. güey. Por favor, y me pones en medio, güey. ya no quememos a mi friend. Una de las cosas que, por ejemplo, yo sí añoro mucho de México es esa calidez de la gente. Yo creo que por eso duele mucho el no estar allá, ¿no? Por las cosas bonitas que te dejó. A pesar de que ha sido muchísimo tiempo, y inclusive algunas personas con las que comento eso me dicen, pero o sea, llevas añísimos no viviendo allá. ¿Cómo sabes? Sí, claro. ¿Cómo sabes que esa sería la vida? ¿O cómo sabes porque ahora tienes una referencia. Angie. Correcto. O sea, cuando vivías allá, ¿sabías que la gente era cálida? Sí. ¿Sabías que tú eras? No Sí. tenías Bueno, ni ajá, idea. no, Sí. no lo... No lo apreciábamos, no valorábamos o no de alguna manera. Y eso pasa hoy en día. O sea, Póngame la canción de Bad Bunny, ya. ya. Pero bueno, hoy sabemos que la realidad, desde nuestra perspectiva, que hemos estado en en países como en El Salvador, como México, donde, como lo acabas de mencionar, la gente sí es más cálida, porque ahora lo vemos desde acá, pero la realidad aquí es otra completamente, y por eso estamos buscando la manera siempre de dar lo mejor y de dar nuestro mayor potencial, rebuscándonos, y es por eso que también estamos aquí expresando ese sentimiento, porque no dudamos cuánta gente allá afuera O también. sea, creo que quedó claro de que la experiencia, o sea, las expectativas de lo que pensabas que era a lo que es,
también es distinto en cada persona, ¿no? O sea, quedó claro de que para cada Claro. persona es completamente distinto. Ujú. Yo no tuve ningún problema en adaptarme a Estados Unidos. Sí. ¿no? No, es que, güey, siendo güero, alto, Sí, güey. sí. O sea, es fácil para no ti, sé. güey. Inglés. O sea, depende también, o sea, el nativo. rollo económico Sí. en el que llegas, ¿me explicó? Sí, ya. O sea, tú ya es estabas al un- súper tope. súper, luego cuando dominas el Obvio. idioma completely, o sea, Yo No, soy- pero ¿sabes qué es lo padre también? Cuando ya estás aquí, de eso tampoco se habla. La gente extraordinaria que sí conoces, como nosotros, por ejemplo, el grupo que tenemos, yo he tenido la oportunidad de conocer gente como Duana, por ejemplo, salvadoreños que en mi vida a lo mejor yo hubiera pensado que podría yo tener una amistad tan entrañable con gente de otro país, porque pues cuando vives en México estás así. Te digo, estoy hablando de cómo yo pensaría que yo viviría en México, pero quién sabe, la situación ha cambiado en México también y yo he escuchado, ya en Puebla, por ejemplo, hay mucho colombiano, guatemaltecos también. Bastante, sí. Y Chinos, eso, nos vamos. sí, y eso, porque hemos ahorita dicho las expectativas buenas y como que chocamos con las realidades, entre comillas, malas de Malas, aquí. sí. Pero también hay que decir que las expectativas, hay cosas de las que no teníamos expectativas, en las cuales nos ha sorprendido en las personas o en las Totalmente. situaciones en las que nos hemos desarrollado, desenvuelto, ¿no? Desenvuelto, sí. Porque pues lo que tú decías, o sea, esa capacidad de culturalmente tú adaptarte y aprender un idioma y tener estas capacidades de ser casi como un camaleón, ¿no? De ir buscando ese ambiente y ir adaptándote, depende de las condiciones en las que te encuentras, ¿no? Es bien interesante porque esas son cosas de las que no te das cuenta si no sales de tu país y si no Sí. experimentas estar en otro ambiente. ¿Saben qué? Otra cosa interesante ahorita con lo que hablaban de las expectativas es gente que viene aquí, que se avienta 25, 30 años, se regresa con expectativas Ujú. y luego vienen de regreso Oh, porque ya claro. no les gustó. Sí, Porque no, lo que ellos dejaron No, Ya no hace existe. 25 años ya no existe. Ya Sí. no. Y se regresan. Sí. Muy interesante Es eso. Es bien interesante porque Sí. es como el reverso, ¿no? Es Sí. como tener esa expectativa de que la vida que tenías allá, o sea, lo que te decía hace rato, ¿no? De que hay como estas imágenes y videos de estos momentos nostálgicos o que se vuelven nostálgicos porque ya estás y ya no los tienes. Pero es una versión, vaya, no sé si romántica de algo, de un momento que Sí. quizás no existe ya, o no, mejor dicho, ya no existe porque ya no están ni las personas con las que lo viviste. Esas personas ya no son las mismas porque ya cambiaron, ya tienen otras cosas, ya son otros intereses y ya no puedes volver a ese momento, aunque sea el mismo lugar, aunque sea el mismo pueblo, la misma casa, eso ya no existe. Simplemente era todo lo que lo conformaba, o sea, tu familia, tus costumbres, todas las cosas que hacías juntos con esas otras personas, eran lo que constituían eso que tú romantizas o que te hace nostalgia ahora, ¿no? Y así es donde yo le decía, me recuerda a un familiar muy cercano que vivió este conflicto de existencial al tener que moverse aquí a Estados Unidos y decir, no, yo no puedo. Y por años se tuvo solo en comunicación con sus amigos, con los eventos que estaban pasando. Eso era de día y noche estar conectada. ¿Y Es qué están vivir- haciendo? sí. vivir ¿Y qué están dos- haciendo? en ¿Y a dos dónde países, están? ¿Y a ¿no? dónde fueron? No, o sea, esta persona no podía ni siquiera comenzar una vida aquí porque siempre se pasaba mentalmente estando allá. Ujú. Entonces yo desde mi experiencia, al tener que reconciliar eso de saber, esta es tu vida ahora, pues sí, es muy bonito eso que dejaste y esa parte de ti que vivió allá, pero ahorita ya eres esta persona y estás aquí. Entonces tienes que comenzar como a empezar a hacer una vida acá y se escucha feo tal vez y decir, olvidarte de ser esa persona o de la persona que eras es bien cabrón. es Quizás bien- no olvidarte, pero Adaptarse. adaptarse, eso. Aprender a adaptarte a un ambiente en donde si quieres realmente desarrollarte de alguna manera plena, debes modificar un poco y adaptar esas costumbres y hacerlas tuyas a tu manera aquí y con el ambiente que te rodea, porque si no haces eso, sí va a haber siempre un conflicto, una especie de depresión, de no ser ni de aquí ni de allá, Nostalgia. nostalgia,
y te termina siendo algo en el que yo creo que Duele, es contraproducente para tener una vida pues más o menos a gusto aquí. Sí. Ayuda mucho, obviamente, cuando uno ya echa raíces. En mi caso, por ejemplo. Bueno, sí, no. Teniendo mi y hijo, eso. Ujú. te cambia la perspectiva, te tienes que adaptar porque los tienes que mandar a la escuela y ya no es lo mismo de que, como el Día de las Madres, que en México, me acuerdo, en mi experiencia de niña, de estudiante, el gran festejo que se hace para las mamás y el festival Sí, de las madres y sí, rifas y de todo, Ujú. y aquí no hay nada de eso, ¿no? Te toca así como que, ni modo, vivo en Estados Unidos. Vives en otro lado. Sí, pero por eso estamos en este podcast, para ser ese ejemplo de gente que viene de otros países, pero está aquí chingándole y se puede, con ánimo, con alegría. Sí, totalmente. Ya es cuestión de aceptar y como dijo nuestro director, ¿no? O sea, adaptarse, aceptar, sobre todo aceptar pues el presente, ¿no? Lo que nos toca, lo que... ¿Perdón? Sí, no, lo que pasa es de que también, o sea, sí hay felicidad, ¿no? Sí, O sea, hay sí. mucha felicidad. Por güey. Esta es felicidad. Sí, Ay. no, totalmente. Sí, totalmente. miren nuestras caras felices. Sí, no, es que... No, o sea, Estamos aquí Sí. tratando de trabajar más porque no nos alcanza el trabajo. No, al final de cuentas mi papá tenía razón. Vuelvo y a lo mejor con esto quiero cerrar con lo que tu papá, el sueño de tu papá, o a lo mejor una parte de él se siente realizado al verte aquí porque te ve cómo estás, cómo has salido adelante, Claro. cómo ha cambiado tu vida. Eso es una de las cosas que mi papá me dijo. Yo me siento feliz, tuvo que sacrificar muchas de su parte personal, mucho de su vida, por ahora ustedes estar aquí, pero él es feliz por vernos como ahora nosotros Claro. Sí. hemos salido adelante. Resignificas Sí. eso, Al ¿no? final resignifican sí, ellos. totalmente, y eso. eso es precisamente para ver el lado bueno de este país y de donde estamos, en donde nos encontramos y agradecer. Agradecer al papá, a la mamá, al tío, a la tía, a las circunstancias, a las experiencias, trajeron a lo aquí. que, incluso tristemente decir que a esas experiencias malas que tuvimos en nuestro país, porque gracias a esas experiencias malas se convirtieron en buenas y mucha gente aquí se ha realizado. Sí. Entonces hay muchas cosas buenas. Y Existen mucha gente también, y- hermosa que te brinda la mano y, Sí. y que te regocija y que te ayuda, aunque no vengas de su mismo lado, de su mismo estado, de su mismo país. Ujú. Eso es algo tan hermoso que yo veo de aquí, que sí, la verdad. Yes. Muchas gracias, amigos. Y este ha Ya, sido mi un terapia. podcast de autoterapia Autoterapia. para nuestros traumas. Sí. Y Ya, bueno. ya, digan bye. Sí, Adiós. bye, Despídanse guys. ya, pero con Muchas energía, así gracias. como Sí. que Placer, bye. muchachos. No, me guys. dejaron con esta nostalgia que hoy sí me voy a ir a Está ver pa- el es que está Instagram. padre. Es la realidad, es la vida aquí, porque pues, Está padre, hay que o decirlo sea- como no todo es tampoco color de rosa y te vas a topar con todas esas situaciones y está en ti hacer lo mejor para tener una vida. Mi próxima hora la voy a pasar en el Instagram de México. Viva México, que se llama la página que yo veo. Y yo, ay, yo quisiera estar ahí. Muchas gracias por acompañarme. Placer, muchachos. Gracias. Hasta la próxima, nos vemos en el próximo Gracias. episodio. Bye. Platicas después del jale. Ahora Ya sí. estoy pensando. Salud. No, es que No, yo es les que he sí, dicho, sí, yo les he sí, dicho, totalmente. yo he añorado un montón cómo claro. sería mi vida allá, pero también a mis 40 ya. Es que se-